Hola hermanos de Campamento de Dios, le damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente conectados a través del Facebook para transmitir la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque aún seguimos viviendo en un país donde la libertad de expresión, la libertad también de religión es algo que tenemos como un derecho los mexicanos, y gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de vivir en un país así, y a través de las redes sociales podemos llegar también a muchos lugares. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Y también quiero, hermanos, que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, del versículo 3 al versículo 9. Van a ser el texto que vamos a estudiar en este día. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9. Y dice de esta manera, saben que voy a leer la nueva traducción viviente. Dice así: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Padre bendito, te agradezco, Dios, por este hermoso momento en el que nos permites pasar reflexionando en tu palabra, nos permites meditar en ella, nos permites aprender, Señor, de lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, por favor, Señor, en este momento, te lo suplico. Te pido, Padre, porque sea tu Santo Espíritu el que ilumine nuestros pensamientos, el que ilumine nuestras palabras, y que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestras vidas, y que sea tu palabra la que transforme nuestros corazones. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes, una nueva serie de predicaciones basadas en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a dejar ya un rato a Pablo. Ya vimos bastantes de sus cartas, ya vimos Gálatas, ya vimos Tesalonicenses, ya vimos Timoteo, y vamos a empezar a meternos un poquito ahora con Pedro. Son solamente 2 cartas las que escribe el apóstol Pedro, y el título de toda la serie que vamos a estar viendo se llama Elegidos. Y déjenme les platico un poco de dónde surge este título de elegidos. Escogí esta palabra, elegidos, porque es una palabra importante para Pedro. De hecho, como iremos viendo conforme vayamos avanzando en los mensajes de esta carta, nos vamos a dar cuenta de que esta palabra no es una palabra que Pedro use a la ligera, sino que para Pedro, desde su perspectiva, para él la elección de Dios que ha hecho por nosotros tiene implicaciones en nuestra vida y también en el cómo nos relacionamos con nuestro prójimo. Entonces, para Pedro, el que el Dios nos haya elegido a nosotros para ser su pueblo, eso tiene grandes implicaciones para nosotros, pero también implicaciones en cómo tratamos a los demás. Que dicho sea de paso, precisamente el mensaje de hoy va a ver de que esta elección de Dios tiene implicaciones para nuestra vida. Porque como vamos a ver, nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, somos elegidos para vivir con esperanza. Elegidos por Dios para vivir con esperanza. Y miren, quiero que vayamos rápido al versículo 1 para que nos demos una idea de cómo Pedro está escribiendo esta carta, de a quién se lo está dirigiendo. Dice ahí: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, fíjense, a los elegidos por Dios. Pedro se está dirigiendo a los elegidos por Dios, a su iglesia, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A diferencia de las cartas de Pablo, donde estas cartas son dirigidas a una iglesia en una ciudad o en una región en específico, como por ejemplo la carta a los tesalonicenses es dirigida a esta región de Tesalónica,
Pedro escribe de una manera más general, más amplia. Se dirige a un grupo bastante grande de cristianos. Él les está hablando a estos cristianos que viven en todas estas regiones, Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Y la mayoría de los comentaristas piensa que Pedro está hablándole a gentiles, es decir, es gente que no es judía, es gente que no tiene esta raza de judíos, sino son cristianos que vienen de otras nacionalidades. Son probablemente gentiles que han tenido que emigrar por una de dos razones. Una puede ser que como el Imperio Romano había sometido a toda esta región bajo su poderío, algunos de ellos tuvieron que emigrar para buscar una mejor oportunidad de vida. Pero en otras ocasiones también ha sido el mismo Imperio Romano el que los ha sacado de sus casas y los ha llevado a otra región. Entonces, cuando Pedro les habla a esos extranjeros, a esos peregrinos, se refiere a estos cristianos que no están viviendo en su ciudad. Y no era algo sencillo para ellos vivir en una ciudad que no era la suya. En aquellos tiempos, ser un extranjero, yo creo que también incluso en nuestros tiempos sucede un poco de esto, pero en aquellos tiempos ser un extranjero en una ciudad que no era la tuya implicaba un estatus social inferior al que tenían los ciudadanos de aquellos lugares. No tenías derecho a todos los beneficios que los ciudadanos sí tenían. Entonces, muchos de los extranjeros vivían como marginados de la sociedad. No tenían las facilidades que tenían los demás, no tenían los derechos que tenían los ciudadanos de aquellas regiones. Y algunos extranjeros incluso vivían en opresión. Vivían siendo tratados como esclavos, como también vamos a ver en esta carta. Pues simplemente no estás en tu lugar de origen, alguien más necesita trabajadores y se aprovecha de ti y te esclaviza para trabajar para él, ¿verdad? Entonces algunos de ellos también vivían como esclavos. Pero estos extranjeros no solamente eran oprimidos por ser extranjeros, sino que también eran oprimidos por ser creyentes. Ahora también es muy posible que, según lo que vamos a ver en Pedro, varios de ellos eran perseguidos a causa de su fe. Entonces, cuando Pedro está utilizando aquí la palabra elegidos por Dios, le está diciendo a esos extranjeros que no encajan en la sociedad que los rodea. Le está diciendo a esos extranjeros que viven como marginados por una sociedad que los desprecia. Pedro les está diciendo, ustedes son elegidos de Dios, ustedes son pueblo de Dios. No importa el estatus que te haya dado la sociedad, no importa el lugar que tú ocupes de la esfera social en esta planeta Tierra. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un elegido por Dios. Y esta palabra tiene un gran significado para Pedro, porque esa palabra viene desde el Antiguo Testamento y es una palabra que se utiliza para dirigirse al pueblo israelita, al pueblo de Israel, un pueblo elegido por Dios. Pero ahora Pedro está tomando esta palabra que se le aplicaba en el Antiguo Testamento a Israel y se la está otorgando a los cristianos en el Nuevo Testamento. Y con esto Pedro está haciendo precisamente lo que hizo Pablo también ahí en Romanos 2, 28 y 29. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Es Pablo, ahí en Romanos 2, 8 y 29. Y vean lo que dice ahí Pablo. Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado la ceremonia de circuncisión. Fíjense lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo, no se trata, o sea, no se es judío, pero Pablo está utilizando el término judío no en un sentido de raza o de etnia, sino en un sentido teológico, al decir no se es un judío, o sea, un hijo de Dios, un elegido por Dios, no se es un judío solo por haber nacido de padres judíos. Podemos traducirlo así en nuestra era, en nuestro tiempo podemos decir esto, no se es cristiano por ser hijo de cristianos. Es básicamente lo que está diciendo aquí Pablo, no se es un verdadero judío por haber nacido de padres judíos, o sea, no se es parte del pueblo elegido de Dios simplemente por haber nacido en una familia de elegidos por Dios, ni por haber pasado por la ceremonia de circuncisión, o sea, simplemente por tener rituales religiosos, tampoco. Dice Pablo, no, un verdadero judío, un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Y la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en que
sino que es en cambio en el corazón, producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Entonces, tanto Pablo como Pedro nos enseñan que el verdadero pueblo de Dios está compuesto de todos aquellos en los que ha obrado un cambio en el corazón, y este cambio ha sido producido por el Espíritu Santo, sean de raza judía o no lo sean. En otras palabras, Dios ha elegido un pueblo para sí, y este pueblo se compone de todos aquellos que han reconocido su incapacidad de agradar a Dios, se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en el sacrificio de Cristo. Y ellos son santificados por medio del Espíritu Santo. Este es el pueblo de Dios, este es el pueblo elegido de Dios, todos aquellos que han puesto su fe en el sacrificio de Cristo. Este pueblo de Dios, nosotros decimos, es la iglesia. Que la iglesia se compone de todos aquellos verdaderos creyentes de todas las épocas, de todas las razas. Esa es la iglesia de Dios. Ese es el pueblo elegido por Dios. Y esta iglesia ha sido elegida por Dios para vivir en esperanza. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La iglesia de Dios ha sido elegida para vivir en esperanza. Vamos a ver 3 razones en este día. Vamos a ver 3 razones por las cuales tú y yo, que somos parte de esta iglesia, que somos parte de este pueblo elegido por Dios, 3 razones por las cuales debemos de vivir en esperanza. La primera aparece ahí en el versículo 3 y versículo 4. La primera razón por la cual, como pueblo de Dios, debemos de vivir con esperanza es porque tenemos una herencia incorruptible. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, versículo 3 y versículo 4. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Fíjense lo que dice. Tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Después de que Pedro ha dado su saludo, en el versículo 1 y versículo 2, y en ese versículo 1 y versículo 2 ha puesto la base de toda su carta en la elección de Dios, Pedro abre con una acción de gracias hacia Dios Padre. Y Pedro dice, versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su gran misericordia hemos nacido de nuevo. Es por la misericordia de Dios que tú y yo hemos vuelto a nacer. Es por la misericordia de Dios que tú y yo hemos sido llamados a formar parte de su pueblo. Es por la misericordia de Dios que Él nos ha elegido para hacer este pueblo para Él. Quiero que pensemos en esto porque yo me he dado cuenta que algunas personas, algunas religiones o inclusive algunas sectas, ellos hablan cuando se refieren a Dios Padre como un Dios enojón, como un Dios que está siempre dispuesto a castigar a la más mínima provocación. Yo no sé si ustedes han escuchado eso en algún momento, pero yo inclusive me he dado cuenta de que algunos piensan que el Dios que está en el Antiguo Testamento y el Dios que está en el Nuevo Testamento es un Dios totalmente distinto. Porque según ellos, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios guerrero. Era un Dios que mandaba a destruir pueblos enteros, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios amoroso. Pero para Pedro no hay tal distinción, ni tampoco para la Biblia. La Biblia en ningún momento muestra que haya esta dualidad en Dios. De hecho, Pedro va a señalar más adelante, en este mismo capítulo 1, pero en el versículo 10, Pedro va a decir que esta salvación que nosotros tenemos y que fue revelada por completo en el Nuevo Testamento fue algo que los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron. Fíjense, versículo 10 de esta primera carta. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes.
Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Pedro está diciendo que desde el Antiguo Testamento ya Dios había revelado este plan para salvar a la humanidad. Es un Dios misericordioso, es un Dios que siempre ha sido así. De hecho, su descripción en Éxodo es eso, el Señor, un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. No sé de dónde sacan estas conclusiones estas personas, pero el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y es un Dios que siempre Él se va a alegrar en mostrar misericordia, que Él siempre va a estar dispuesto en mostrar perdón. Y Dios no ha cambiado. Dios sigue buscando que más gente sea salva de su maldad, sea salva de este mundo caído. Y como dice Pedro, esta es una salvación que no merecemos. Es algo que en su misericordia Dios ha decidido dar. Es algo que Dios está dispuesto a otorgar a aquellos que ponen su fe en su Hijo, a quien resucitó de los muertos. Y de hecho Pedro señala que quien levantó a Cristo de los muertos fue Dios. Por la misericordia de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Y Dios hizo esto porque solamente Él tiene el poder de dar vida. Y por eso es que ahora nosotros podemos tener esperanza, porque Cristo resucitó por la misericordia de Dios. Y eso significa que un día también nosotros vamos a resucitar. Y vamos a resucitar por la misericordia de Dios. Y como dice Pedro, mientras tanto, vivimos con gran expectación esperando ese momento. Pero nuestra esperanza está en que Dios, que resucitó a su Hijo Cristo, un día también nos va a resucitar. Pero hay algo más. Hay algo más por lo cual, como creyentes, tenemos una gran expectativa. Ya de por sí la resurrección es algo inimaginable, es algo grandioso. Pero Pedro dice, hay algo más por lo cual como cristianos tenemos una gran expectativa, y es que tenemos una herencia. Dice ahí Pedro, es una herencia que está aguardando por nosotros, es una herencia que está reservada en los cielos, una herencia pura, una herencia sin mancha, una herencia que no puede deteriorarse. En todas las épocas y hasta que Cristo venga, viviremos en este mundo experimentando dolor y sufrimiento. Algunos creyentes perderán su libertad por causa de Cristo. Nos damos cuenta de ello en varias noticias. Otros creyentes perderán su dignidad porque serán avergonzados por aquellos enemigos de la cruz. Otros creyentes perderán su salud. Otros creyentes pasarán necesidades económicas. Algunos creyentes más perderán a sus familiares, especialmente en estos días. Y todo esto es un producto del pecado que ha corrompido al mundo. Pero Pedro nos está diciendo, hay una herencia que la maldad no nos puede quitar. Tenemos una herencia que Satanás, tenemos una herencia que nuestro pecado, tenemos una herencia que nuestras estructuras corrompidas no pueden tocar. Y esta herencia incorruptible que es nuestra, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que no falta en ningún momento en nuestras vidas. No falta en el momento más oscuro de nuestras vidas. Nunca va a faltar la misericordia de Dios en tu vida. Esta herencia que es incorruptible, esta herencia que no puede ser desechada, esta herencia que no puede ser manchada, es nuestra salvación también que no puede perderse. Esa es una herencia segura porque Cristo ha pagado el precio por ello. Y esta herencia también es una promesa de que un día resucitaremos para estar por siempre con Cristo. Las bolsas del mundo, el mercado bursátil puede caer. Los bancos pueden ir a la quiebra.
Los doctores se pueden equivocar. El amor de los familiares puede fallar. Nuestra salud se puede deteriorar. Pero nuestra herencia en Dios no puede corromperse porque está fundamentada en un hecho histórico irreversible. Cristo Jesús murió y al tercer día resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando para volver por nosotros. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Por eso, como creyentes, somos un pueblo elegido por Dios para vivir en esperanza. Porque tenemos, dijimos, una herencia que no puede echarse a perder. Y un día recibiremos por completo esta herencia. Por eso debemos de vivir en esperanza. Tenemos la esperanza de que un día recibiremos la plenitud de todo lo que se nos ha prometido. Y todo eso está fundamentado en la resurrección de Cristo. Si Dios Padre resucitó a su Hijo Cristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? No nos ha negado nada, no nos negó ni a su Hijo. Tenemos la promesa de que Dios nos dará un día esta herencia que no puede ser corrompida por el pecado y por la maldad. Por eso como creyentes, por eso como pueblo elegido por Dios vivimos en esperanza. Y seguimos avanzando, ¿verdad? Nuestro siguiente punto, según vemos en el pasaje que avanzamos desde el versículo 5 en adelante, es que como creyentes, como pueblo elegido de Dios, debemos de vivir con esperanza porque somos protegidos por el poder de Dios. Fíjense nada más, somos protegidos por el poder de Dios, por eso también tenemos que tener esperanza para vivir. Dice el versículo 5 en adelante, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Aquellos que son protegidos por el poder de Dios son los que tienen fe. ¿Y quiénes tienen fe? Los creyentes. Los creyentes tienen fe, es lo que dice el versículo 5. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Entonces, esa no es una promesa que la pueda tomar cualquier persona. Esta es una promesa que está reservada para el pueblo elegido de Dios, para la iglesia. Porque son los creyentes quienes ejercen la fe. Pero yo quiero que ustedes observen en el contexto en que Pedro está poniendo esta protección de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué Pedro les dice a los expatriados, a los extranjeros, a los elegidos, por qué les dice que Dios los protege con su poder? Él les dice, alégrense de verdad. Alégrense de verdad, versículo 6, porque aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Así que Pedro está diciendo, Dios los va a proteger con su poder cuando estén atravesando esas pruebas. Ahora muy bien, aquí Pedro no es muy claro con a qué se refiere por un tiempo breve. No es muy claro Pedro al decir qué significa muchas pruebas en un tiempo breve. Puede ser que se refiera a que van a pasar, estos cristianos van a pasar por una gran cantidad de pruebas durante un periodo corto de tiempo, como en esas ocasiones quizás de cuando estás atravesando por un problema y todavía no está saliendo ese problema cuando ya te está cayendo otro problema, y en ocasiones hasta utilizamos esta expresión, ya no veo lo duro sino lo tupido, algo así, ¿no? O sea, como que son demasiados problemas en un periodo muy corto de tiempo. O probablemente Pedro se está refiriendo cuando dice, tendrán que pasar por muchas pruebas por un breve periodo de tiempo, probablemente Pedro se esté refiriendo a nuestra vida terrenal. Porque Pedro más adelante va a decir que la vida es así, que la vida es como la flor del campo, que un día es y al otro día ya se marchitó. Entonces probablemente Pedro, cuando dice esto, van a tener que atravesar muchas pruebas en un breve periodo de tiempo, se está refiriendo a la vida que vivimos aquí en la tierra, que él la considera como algo breve.
sean 60, sean 70, sean 80, sean 90 años, los que el Señor te permita vivir aquí en esta tierra, no se compara con la eternidad. No se puede comparar, aún así vivas 100 años aquí, no se puede comparar con vivir toda una eternidad. Entonces probablemente Pedro está utilizando esta expresión de un periodo breve de tiempo para referirse a que mientras estemos viviendo aquí en la tierra, atravesaremos dificultades. Y serán muchas. Pero es un breve periodo de tiempo porque no se compara con la eternidad. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos en los que Pedro está diciendo, ya sea si se refiere a que iba a pasar muy poco tiempo, iban a sufrir muchas dificultades ellos, o durante toda su vida, en cualquiera de los dos casos, Pedro está diciendo que la fe tiene que ser probada por medio de estas pruebas. Porque una fe que no puede ser probada, es una fe que no es confiable. Porque ¿cómo sabes si en realidad tienes fe si nunca la has puesto a prueba? Por eso Pedro dice, alégrense al pasar por estas pruebas, porque de esta manera ustedes pueden ver la autenticidad de su fe. Pero todavía va más profundo, Pedro, más profundo que simplemente ver la veracidad de tu fe. Y Pedro dice, alégrate de atravesar, ¿verdad?, estos problemas, estas pruebas, porque Dios te protege con su poder hasta que recibas la salvación. Es en medio de los problemas, es en medio de las pruebas de la vida, en donde podremos experimentar el poder de Dios obrando en nosotros para llevarnos a la meta que Él tiene. Y esa meta es que recibamos esa herencia que ha prometido por medio de Cristo. Hay momentos difíciles en nuestra vida. Hay tiempos en los que nuestra fe va a ser probada. Tiempos en los que seguramente la duda va a asaltar nuestra mente. Tiempos en los que seguramente queremos darnos por vencidos. Momentos en que las fuerzas se nos van a acabar. Momentos en los que simplemente decimos, ya no puedo seguir con esto. Pedro dice, en esos momentos, tú como pueblo elegido de Dios, tienes la esperanza de que si eres su hijo, Él te va a proteger con su poder y te va a llevar hasta la meta. Por eso no creemos que ningún creyente verdadero puede perder su salvación. La Biblia es clara en este aspecto. Dios protege y preserva a los que salva hasta que lleguen a la meta, hasta que lleguen a ese momento en el que puedan experimentar todas las bendiciones de la salvación. Quiero aclarar algo. En ningún momento se nos da a nosotros la libertad de vivir sin temor de Dios. De hecho, lo vamos a ver más adelante. Elegidos para vivir en santidad. En ningún momento se nos da la libertad de vivir sin temor de Dios. Pueden pensar quizás algunos de los que me están viendo, de los que están escuchando, al fin y al cabo que Dios me va a salvar. ¿Puedo vivir sin obedecer a Dios? Bueno, en primer lugar, les tengo que decir que eso no es lo que el texto está diciendo. Eso no es lo que el texto está diciendo, porque estos cristianos están siendo probados, están pasando por tribulaciones. Así que su prueba es que están pasando por dificultades, por mantenerse firmes a la fe. O sea, no son cristianos que están viviendo la vida como quieran vivirla. Son cristianos que por permanecer firmes en su fe están siendo perseguidos, están siendo oprimidos por mantenerse en la fe. Entonces son cristianos obedientes, y a estos cristianos es a los que Dios les está diciendo, o Pedro les está diciendo aquí por medio del Espíritu Santo, ustedes, por la fe que tienen, van a ser protegidos por Dios. Son creyentes que aún en medio de su devoción que tienen a Dios, están siendo oprimidos, y en tales circunstancias puede ser que las fuerzas de cualquiera se terminen, pero Dios preserva con su poder a sus hijos. Por eso no, en ningún momento la Biblia da por sentado que un cristiano puede vivir la vida como quiera. De hecho, realmente la Biblia nos muestra que un cristiano que dice que puede vivir como él quiera, sin temor de Dios, en realidad deja mucho que pensar
acerca de su salvación. Entonces, estos creyentes están sufriendo por hacer lo bueno. A estos es a los que la promesa está dada, ¿verdad? La promesa está dada de que Dios los va a proteger a pesar de las circunstancias que nos rodean. Su poder los preservará para llevarlos a la salvación. Son creyentes que haciendo el bien han quizás llegado a ese punto en el que se han cansado tanto de que pueden pensar de que ya no pueden seguir. Pero Pedro es claro aquí, por su fe que tienen, Dios los va a proteger con su poder hasta que reciban esa salvación. Por eso nosotros como pueblo elegido de Dios podemos vivir con la esperanza, porque somos protegidos por el poder de Dios y somos llevados hasta esa meta que Él tiene para nosotros. Y por último, mis amados hermanos, nosotros somos elegidos por Dios para vivir con esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza. Versículo 8 y versículo 9, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Aquí Pedro tiene unas palabras para aquellos que no fueron participantes de la vida terrenal de Jesús. Entre ellos estamos tú y yo. Él, como apóstol, como un seguidor de Jesucristo, fue testigo de su ministerio terrenal. Él vio cómo Jesús sanaba enfermos, él vio cómo Jesús expulsaba demonios, él vio cómo Jesús multiplicaba los alimentos a multitudes, él vio cómo Jesús recibía con amor a aquellos marginados por la sociedad, él vio cómo Jesús enseñaba a las multitudes, él vio también cómo Jesús fue entregado por uno que decía ser su amigo. Pero todavía más, porque Pedro vio cómo Jesús, que aún tenía la capacidad de librarse de la muerte por sí mismo, e incluso en algún momento le dice a Pedro, si tú crees que si yo le pido una legión o 12 legiones a mi padre, ¿tú crees que me las va a negar? En aquella ocasión en que Pedro quería rescatarlo. Pedro fue testigo de cómo Jesús, aún con la capacidad por sí mismo de librarse de la muerte, no lo hizo por amor a nosotros. Entregó su vida. Así que Pedro vio morir a Jesús, pero también lo vio resucitar al tercer día y luego lo vio ascender entre las nubes. Pero tú y yo nunca vimos a Jesús como lo vieron los apóstoles. Pero por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Pedro dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Nuestra recompensa por esa fe será la salvación de nuestra alma. Y que Cristo sea nuestra esperanza, le da todo sentido a nuestra salvación. Porque esto significa que nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de lo bueno que yo pueda hacer, no depende de si un día estoy triste y otro día estoy alegre. La vida es así y la vida va a tener estos momentos de dificultad en todos nosotros. No depende de si estoy pasando un tiempo difícil o estoy en un momento muy bueno de mi vida. No depende tampoco del dinero que pueda obtener, no depende tampoco del conocimiento que pueda adquirir, no depende de mi posición que yo tenga aquí en la tierra. Mi salvación está anclada a lo que Cristo hizo por mí. Por eso el profeta Jonás, cuando estaba en aquel vientre de ese pez, de ese gran pez, y se puso a orar Jonás, capítulo 2, él se pone a orar. Y en uno de estos versículos Jonás dice, los que ponen su confianza en ídolos le dan la espalda a las misericordias de Dios. Si tú piensas que hay salvación fuera de Cristo, le estás dando la espalda al amor que Dios tiene por ti. Cristo Jesús es la máxima expresión de la misericordia que Dios tiene por ti. El pueblo de Dios ha sido elegido por Él para vivir con esperanza. Somos un pueblo elegido para vivir con esperanza. Porque dijimos, tenemos una herencia incorruptible, porque somos protegidos por su poder, y porque Cristo es nuestra esperanza. Yo no sé cuál sea tu situación en estos días. Yo no sé cuál sea tu situación actual.
Yo no sé por qué problema o por qué momento puedas estar atravesando hoy, pero yo espero que la palabra de Dios haya hablado a tu vida en este día y que recuerdes que lo que nos aguarda a los hijos de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Así que resiste, pon tu esperanza en Dios, porque como hemos visto, Él siempre cuida de los suyos hasta llevarlos a la meta. Y si tú eres alguien que no tienes esperanza en esta vida, eres alguien que no sabes qué es lo que te espera, déjame decirte que nosotros los cristianos sí sabemos lo que nos espera. La muerte no nos atemoriza, es algo por lo que todos vamos a atravesar. Sabemos que lo que nos espera después de esa muerte es la vida eterna con Cristo. Si tú eres alguien que no tienes esperanza, que no sabes, que no tienes certeza de lo que el futuro depara para ti y quieres tener esta esperanza que sí tenemos los creyentes, yo te invito en este día a que le pidas perdón a Dios por tus pecados y le pidas que venga a tu vida. Le pidas que Él sea tu Salvador. Quiero orar por ti y quiero orar por todos aquellos que en este tiempo puedan estar pasando por alguna dificultad. Pongan su esperanza en Dios porque somos el pueblo elegido de Él. Y tenemos todas estas bendiciones que les acabo de mencionar aquí en Pedro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque las dudas, el sufrimiento, las pruebas de la vida nos hacen que muchas veces perdamos el enfoque, Señor. Nos hacen que inclusive temamos por nuestra salvación. Pero gracias, Dios, porque en tu palabra encontramos que nuestra esperanza eres tú. Que nuestra salvación está asegurada por lo que Cristo hizo por nosotros y no por el temor que podamos tener en esta vida. Padre, hay momentos difíciles, estamos atravesando tiempos complicados en nuestro mundo. Está empezando a faltar el dinero. La muerte se acerca cada vez más a nuestras familias. Te suplicamos, Señor, que nos fortalezcas para atravesar esos momentos de la vida fortalecidos en ti, Señor, esperanzados en ti. Reconociendo, Señor, la herencia que tenemos, que es incorruptible, que el pecado no puede destruir. Reconociendo, Señor, que un día estaremos en tu presencia. Reconociendo, Padre, que a través del valle de sombra de muerte, tú nunca te apartarás de nuestro lado, Señor. Gracias, Padre, porque eres fiel a tus promesas y podemos sentirlo en nuestras vidas. Te lo agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.